Hola amigos, hoy hablaremos sobre la clasificación del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Tiempo físico, biológico e histórico. El tiempo cronológico y sus clases, absoluta y relativa. El tiempo histórico y sus herramientas conceptuales. Precisión fáctica, sincronía, diacronía, permanencia, cambio y duración. La historia como disciplina científica estudia los hechos, sucesos o acontecimientos que transforman a la sociedad en un lugar y un tiempo determinado, siendo su objeto de estudio la humanidad a través del tiempo y el espacio, desde los orígenes del hombre hasta nuestros días. El tiempo y el espacio nos permiten ubicar el hecho histórico en sus justas dimensiones, conocidas también como temporalidad y espacialidad, conceptos fundamentales para la comprensión de la historia. La espacialidad es el lugar físico-geográfico y socio-histórico donde se suceden los acontecimientos, porque hace referencia a toda una construcción histórica y social particular que ha tenido su desarrollo en un espacio específico. El tiempo histórico o temporalidad es quizá una de las categorías más difíciles de definir y de comprender. ¿Qué es el tiempo? A lo largo de la historia, muchos científicos, filósofos e historiadores han tratado de dar respuesta a la pregunta, ¿qué es el tiempo? Sin embargo, en la actualidad todos estamos regidos por el tiempo. Tenemos un tiempo para levantarnos, otro para asearnos, desayunar, ir al trabajo o a la escuela, ver el programa favorito de televisión, ir al cine. En fin, el tiempo rige nuestra vida, pero ¿por qué no lo podemos definir tan fácilmente? El tiempo es intangible y constante. No lo vemos, pero lo percibimos. Esta percepción del tiempo es subjetiva e interna. Por ejemplo, la percepción biológica o psicológica del bebé que siente hambre después de un determinado número de horas que lleva sin comer. La percepción psicológica del tiempo de una clase de historia o de la duración de un videojuego o fiesta. Otro tiempo de percepción es la noción de antes, después, temprano, tarde, etc. El tiempo no tiene un espacio físico ni geográfico, es intangible y constante. No lo vemos, pero lo percibimos. ¿Qué es el tiempo físico? El tiempo físico es medido por el movimiento de los astros. La percepción del día y la noche y las estaciones del año llevaron a los hombres a organizar este tiempo en minutos, segundos, días, semanas, meses y años, es decir, a medirlo por el reloj y el calendario. ¿Qué es el tiempo biológico? El tiempo biológico es el tiempo de vida de los organismos. La vida del ser humano pasa por un ciclo de nacimiento, desarrollo y muerte enmarcado en un tiempo específico. ¿Qué es el tiempo histórico? El tiempo histórico es el tiempo del movimiento de la sociedad, de los acontecimientos del hombre. El tiempo de la sociedad es un continuo que forma parte de una temporalidad mayor, el de los acontecimientos, de las estructuras sociales y de los procesos. Precisar el tiempo de los acontecimientos es fundamental, pues nos permite comprender la construcción progresiva de la historia, verificar las transformaciones que la sociedad humana ha experimentado, hacer comparaciones entre distintas épocas, etc. Para el estudio de la historia, en su descubrimiento y análisis del pasado, el historiador se vale de las siguientes herramientas: el tiempo cronológico y el tiempo histórico. ¿Qué es el tiempo cronológico? La cronología, palabra que viene del griego crono, tiempo, y logos, estudio o tratado. Es inherente a la historia, pues fija el orden y las fechas de los hechos o acontecimientos históricos. La cronología es el estudio de las fechas y las etapas del pasado. El tiempo cronológico es el punto de inicio que permite a los estudiosos percibir los diversos ritmos de la historia. Los hechos históricos se ordenan cronológicamente, es decir, ordenados desde los más antiguos a los más recientes. El tiempo cronológico no debe ser confundido con el tiempo histórico, ya que a pesar de que mide el transcurso del tiempo, no explica nada de lo que mide. Recordemos que la historia de la medición del tiempo
se dio inicio desde épocas remotas, a partir de la observación del firmamento y las regularidades del movimiento del Sol y la Luna. ¿Cómo se mide el tiempo cronológico? El tiempo cronológico se mide en años, medida para periodos pequeños. Lustro, periodo de 5 años. Década, periodo de 10 años. Siglo, periodo de 100 años. Milenio, periodo de 1000 años. Un día igual a 24 horas. Una semana igual a 7 días. Un mes igual a 30 días promedio. Un año igual a 12 meses. Un lustro igual a 5 años. Una década igual a 10 años. Un siglo igual a 10 décadas. Un milenio igual a 10 siglos. Por ejemplo, algunos acontecimientos como las invasiones militares son sucesos que pueden durar años, mientras que los cambios en la economía o las estructuras políticas son procesos que se desarrollan a lo largo de décadas. Los periodos que se extienden por siglos se conocen como etapas. Los años se expresan con los números arábigos 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, 1492. 1789. Los siglos y milenios se expresan con números romanos. Por ejemplo, siglo XV, siglo IX, 3 milenio. ¿Cuáles son las clases del tiempo cronológico? La cronología absoluta. Cuando empleamos fechas. Por ejemplo, la batalla de Aguanueva fue una acción militar de la Guerra de Independencia de México, efectuada el 7 de enero de 1811 en la hacienda de Aguanueva. La cronología relativa. Cuando no empleamos fechas y ubicamos al acontecimiento antes o después de otros acontecimientos históricos. Por ejemplo, la cultura chavín en Perú es anterior a la cultura mochica. También se usa otros acuerdos, a los que llamamos de diversas maneras. Edad, era, etapa, periodo. En ellos tomamos una como eje, por ejemplo, la era de los dinosaurios, la edad de hielo, el periodo del presidente Abraham Lincoln. ¿Qué es el tiempo histórico? El tiempo histórico es el movimiento de la sociedad, de lo humano, de los acontecimientos del hombre. Es un tiempo que se percibe, pero no se ve ni se toca. Es una construcción mental y subjetiva que los historiadores desarrollan a partir de sus investigaciones e interpretaciones. Este tiempo puede ser corto como, por ejemplo, un periodo presidencial, hasta muy largo como la Edad Media. El tiempo histórico es un periodo de tiempo en el que han ocurrido acontecimientos que generan un cambio. Para construir la historia recurrimos a la ubicación de los acontecimientos en una cronología, y así podemos distinguir el antes y el después. Sin embargo, ese tiempo cronológico, el transcurso de los años, lustros y siglos, no provoca los cambios en los acontecimientos, sucesos o hechos, al contrario, los cambios en la sociedad son lo que generan el tiempo histórico, el cual es múltiple, irregular y heterogéneo. Para analizar un hecho histórico utilizaremos el tiempo cronológico y el histórico. Tiempo cronológico. Iturbide y su ejército pasando por un costado del Palacio Virreinal el 27 de septiembre de 1821, y a punto de llegar a las puertas del palacio, en donde fue recibido por Juan O'Donoghue. Desde allí observó el paso de los 16,000 hombres que formaban el gran ejército trigarante, culminación de la independencia de México. Tiempo histórico. Este acontecimiento se relaciona con el proceso de la Ilustración, siglos XVIII-XIX. Las reformas borbónicas 1765 a 1808. La invasión napoleónica a España 1808. La insurrección de Hidalgo 1810. La lucha revolucionaria de Morelos y Guerrero 1811 a 1821.
Las Cortes de Cádiz 1812. El golpe de Estado de los liberales en España 1820, etc. Este es el contexto y son las causas que lo provocaron. ¿Existen otras herramientas conceptuales para el estudio del tiempo? Sí, el conocimiento histórico como saber científico y la complejidad de explicar el movimiento y los cambios en la sociedad condujeron a los historiadores a echar mano de otras herramientas conceptuales, consideradas subcategorías del tiempo histórico, como precisión fáctica, sincronía y diacronía, permanencia y cambio, duración. ¿Qué es la precisión fáctica? La precisión fáctica son los datos, fechas, nombres, lugares, personajes históricos, indispensables para la comprensión histórica porque constituye la materia prima con la que trabaja el historiador, son el objeto de estudio de la historia. Por ejemplo, los datos de la independencia ecuatoriana. ¿Qué es la sincronía? La sincronía explica el desarrollo de diferentes acontecimientos históricos, sucedidos al mismo tiempo en diferentes lugares, lo que nos permite establecer relaciones causales entre diferentes acontecimientos. Por ejemplo, las políticas expansionistas de Chile influyeron en la pérdida de territorio peruano durante el siglo XIX. ¿Qué es la diacronía? La diacronía explica los acontecimientos históricos que se desarrollan en distinto tiempo en el mismo lugar, o en lugares diferentes con características semejantes, lo que permite comparar diferentes procesos históricos. Por ejemplo, el desarrollo industrial en Inglaterra con el de Estados Unidos. ¿Qué es la permanencia? Las permanencias o continuidades son los elementos, aspectos o características de las sociedades que se mantienen constantes, aunque no iguales, a pesar del transcurrir del tiempo. Por ejemplo, la tortilla a base de maíz sigue siendo el alimento principal de todos los mexicanos desde tiempos milenarios. ¿Qué es el cambio? El cambio ayuda a identificar cuáles de esas condiciones se han transformado dando lugar a la conformación de otras formas. Los cambios permiten apreciar el avance y desarrollo de los procesos históricos. Darse cuenta de las permanencias y los cambios nos permite comprender las transformaciones ocurridas a lo largo del tiempo, en una sociedad determinada. Los cambios no son todos iguales. Un cambio se valora como positivo si mejora la situación anterior, evolución, y como negativo si la empeora, involución. Un aspecto o situación que no cambia constituye una permanencia por la costumbre o por su resistencia al cambio. Por ejemplo, durante la colonia una mujer no tenía derecho de ir a la universidad, por lo que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que disfrazarse de hombre para lograrlo. Actualmente toda mujer tiene los mismos derechos que el hombre. ¿Qué es la duración? La duración es el tiempo o periodo en el cual ocurren los acontecimientos o procesos históricos. Por ejemplo, el liberal capitalismo a su vez, como ideología burguesa desde finales del siglo XVIII, es la base del sistema que se mantuvo por mucho tiempo y que ha cambiado muy lentamente. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.